¿Cómo está, señor magistrado? Buenas tardes. Como usted sabe, el procedimiento que tenemos para estas comparecencias es que usted tiene 10 minutos para hacer un planteamiento general, como usted quiera retomarlo, y posteriormente vendrán preguntas de las y los senadores. Tiene usted hasta 10 minutos, tiene acá un reloj que le puede ayudar a llevar el tiempo. Por favor, si es tan amable, tiene uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes, señoras senadoras, senadores. Gratitud presente y futura por el honor que me confieren de recibirme ante esta Comisión de Justicia. Este acto es significativo porque el ser postulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para integrar la terna de la Sala Superior del Tribunal Electoral y estar ante ustedes representa el enorme privilegio como responsabilidad de ser designado magistrado de Sala Superior, el verme favorecido también para contribuir en la solución de los problemas de nuestra todavía joven democracia. Conforme a los requerimientos del acuerdo, me permito exponer las características curriculares que me preceden y dar constancia ante ustedes de la idoneidad de mi perfil. Soy licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca. Tengo una carrera judicial de 39 años de servicio al Poder Judicial de la Federación, en los que durante casi 28 años, el 4 de octubre los cumplo. He sido magistrado de circuito integrando varias unidades jurisdiccionales y con varias materias. También he sido juez de distrito en 2 estados diferentes. Desde el año de 1996 soy maestro de diferentes instituciones de educación superior. He dirigido varias tesis de licenciatura y doctorado. He publicado artículos en revistas especializadas de derecho en el país y tengo el honor de ser invitado en diferentes universidades nacionales e internacionales a impartir conferencias. Soy desde hace 6 años coordinador del Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial en la Extensión Nuevo León. Fui director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, AC. Con sencillez puedo decir que he dedicado mi vida a la impartición de justicia de nuestro México, con ética y responsabilidad social e institucional. Mi carrera judicial se ha regido por los principios de independencia, objetividad y máxima imparcialidad y prudencia. El ejercicio de estos principios me han conferido la fortaleza emocional e intelectual para conducirme con seguridad, consistencia y absoluta verticalidad. En cada uno de los más de 20,000 asuntos que he participado como juez, en los juicios de amparo, en recursos, he participado de la manera más vertical. Afortunadamente no tengo ninguna queja en contra. Me interesa destacar que la labor del juzgador me ha exigido, además del compromiso de impartir justicia, desarrollar diversas tareas y actividades jurisdiccionales de no menos trascendencia, como fueron el desempeñarme como presidente del Pleno de Circuito Mixto y después presidente del Pleno de Circuito en materia administrativa en el 4º Circuito de Nuevo León. La propia magistratura me distinguió con la responsabilidad de participar en las labores de materia electoral, como fueron el año 2006 y 2012, en que fui habilitado para presidir las diligencias acordadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral para la apertura de los paquetes electorales de 2 diversas elecciones presidenciales y realizar el conteo en presencia de representantes de los partidos políticos. Los asuntos de suma importancia que por su complejidad habrá de resolver la nueva integración de la Sala Superior exigirán una actitud inagotable con la democracia y la justicia. Quiero manifestarles que mi compromiso es con ambas y con las instituciones republicanas. El tribunal no es solamente un órgano técnico electoral, sino el garante constitucional de la democracia mexicana. Es quien cuida
y vigila que ésta se desarrolle por los cauces que nuestra Constitución obliga, quien protege fundamentalmente los derechos políticos reconocidos para todos los mexicanos y mexicanas. Por lo demás, considero una necesidad que las magistradas y los magistrados que vayan a integrar la Sala Superior tengan perfiles diferenciados, que permitan la conformación de un órgano plural y reforzado por todas las capacidades. Mi candidatura permite integrar a la Sala Superior el perfil de un juzgador constitucional con una larga trayectoria jurisdiccional y académica, que cumple los requisitos que establece el artículo 95 de la Constitución. Me comprometo, de ser honrado, que trabajaré por y para la democracia, entendida no solo en su sentido formal como un sistema político, sino materialmente como una forma de vida que da plenitud al goce de los derechos humanos y al bienestar de la sociedad. En mi ensayo analicé con pensamiento crítico una sentencia de la Sala Superior en un juicio de derechos políticos electorales. En tal fallo se realizó un test de proporcionalidad para justificar que la modificación de un convenio de coalición podía dejar sin efectos una candidatura interna a diputado previamente designada. Razonamiento que se realizó, a mi parecer, siguiendo una metodología inacabada y que no se ajusta a una adecuada ponderación de derechos, doctrina que ha sido adoptada jurisprudencialmente por la Suprema Corte y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El resultado de este caso, desde mi perspectiva, no fue ajustado a la protección constitucional de los derechos humanos, en tanto anuló el derecho del ciudadano a ser votado. Ser analítico me ha llevado a la convicción de que las sentencias que dictamos los jueces, además de tener fuertes consideraciones jurídicas, deben dar un mensaje de justicia formal racional, que fortalezca nuestro sistema electoral, que propicie confianza y legitimidad frente a las partes y a la colectividad. El otro caso que se analiza en el ensayo versa sobre el criterio adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 22 y acumuladas, en la que se estudió el artículo 83, numeral 13 de la Ley General de Partidos Políticos y se concluyó su contravención a la Carta Política. En el análisis doy cuenta de las diferentes posturas jurídicas que sustentaron los señores ministros al respecto y analíticamente realizo un estudio de igualdad formal al advertir un trato diferenciado en la ley en cuanto a que toma como votos nulos cuando se marcan dos o más emblemas de dos partidos políticos no coaligados, pero valida los votos cuando se trata de partidos coaligados entre sí. Considero que si la justificación para la anulación es la incertidumbre en cuanto a la verdadera intención del elector de por cuál o cuáles partidos votó, esta es la misma en ambos supuestos y sin embargo, para efectos de las prerrogativas que deben otorgarse a los partidos en lo individual, como son la representación proporcional, espacios en radio y televisión y otras, para los partidos coaligados sí cuentan los votos. Pero además de ello me atrevo a pensar en un análisis de la igualdad material al preguntarme si existe una desigualdad de hecho entre los partidos que compiten coaligados en una elección en comparación con los que compiten en un proceso electoral de manera aislada, tomando en cuenta que las reglas aplicables les permiten a los primeros acumular una serie de prerrogativas que en realidad en la competición les da una ventaja. El papel al que me comprometo a desempeñar, aparte de propiciar ampliamente el acceso a las puertas de la justicia electoral y de proponer de la manera más respetuosa la defensoría electoral pública, sería el de trabajar colegiadamente y crear sinergia con mis compañeras y compañeros, sobre todo creando conciencia de la perspectiva de género y consideración con las juzgadoras, además del compromiso que siempre he desplegado de privilegiar mi equipo con abogadas de alta eficiencia y honestidad. Lo anterior para la resolución de conflictos en sentencias consistentes, claras y concisas para las autoridades y el justiciable, utilizando una sólida argumentación constitucional y siempre con la mira del continuo fortalecimiento de la democracia sustantiva. Los juzgadores en órganos colegiados debemos contribuir a consolidar una voz institucional para los tribunales sin protagonismos
y sí privilegiando la construcción de una jurisprudencia coherente que permita dotar de más seguridad y sentido material a nuestro orden jurídico. Adelanto que de ser designado propondría la implementación de mecanismos que permitan una revisión predictiva e inductiva de la jurisprudencia electoral que ayude a la discusión pública. Otra propuesta importante de mis pares sería revisar los criterios de selectividad con los que actúa el tribunal para darle la verdadera dimensión de tribunal constitucional y permitir una adecuada distribución de competencias entre este y los tribunales electorales, dícese entre las salas regionales, la sala especializada, así como los órganos administrativos electorales. Por supuesto, con el propósito de garantizar que cada asunto reciba el estudio profundo y sustanciado que merece, pero en la instancia necesaria y más expedita. En particular, considero que es necesaria una adecuada definición y delimitación de los criterios que rigen las facultades de atracción y asunción de la Sala Superior para que solo frente a actos y normas que realice y que meriten su conocimiento tenga la facultad de resolverlas y desde luego sin desbordar la discrecionalidad judicial. Garantizar la supremacía constitucional y por ende la vigencia de los derechos fundamentales de los individuos es la principal labor de nuestros jueces constitucionales. Admito que no es una tarea sencilla, sin lugar a dudas, requiere el conocimiento jurídico profundo, no solo para apreciar y concretizar objetivamente los hechos, sino interpretar la disposición constitucional e impartir justicia, derechos humanos, políticos, electorales. Lo que puedo aportar a la Sala Superior no es vacuo, son competencias, conocimientos y habilidades concretas construidas durante una larga carrera judicial, siempre alrededor de los principios constitucionales de la judicatura y con la sensibilidad para el sostenimiento de las instituciones. Estos son, señoras y señores senadores, los valores de la judicatura que estoy convencido son presupuestos que ayudan a enriquecer y a consolidar la democracia mexicana desde la Sala Superior del Tribunal Electoral. Estoy a sus órdenes y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la señora Marta Tagle. Gracias, presidente. Bienvenido, magistrado Pérez Mesa. Me parece importante primero advertir que nadie puede negar la gran experiencia académica, jurisdiccional que tienen los integrantes de esta terna. Tienen todos ustedes una trayectoria muy importante en el ámbito jurisdiccional y sin duda el papel o lo que tendremos que buscar en esta terna es encontrar la persona que pueda llevar a la Sala Superior el equilibrio que se requiere en esta sala, porque sin duda al ser un órgano colegiado requiere tener una integración multidisciplinaria, pero que las personas que estén ahí puedan aportar a lo electoral lo que se requiere de cara sobre todo a que la Sala Superior estará integrándose justo ya en medio de los procesos electorales del 17 y además del inédito 18 que por primera vez en la historia tendrá 30 elecciones concurrentes. Entonces, en ese sentido, nos interesa mucho conocer precisamente cuáles pueden ser las aportaciones de cada uno de ustedes en este ámbito para poder identificar de la mejor manera cómo garantizar ese equilibrio. Y en ese sentido quisiera preguntarle, ha comenzado la credencialización en el extranjero de las y los mexicanos que viven fuera de nuestro país desde el ámbito jurisdiccional. Al respecto, ¿podría señalarnos cuáles son las etapas que conforman ambos modelos? ¿Cuáles son los retos que enfrentará la Sala Superior respecto a la credencialización y voto desde el extranjero? ¿Podría compartirnos cuál es la vía para impugnar y qué actos del proceso y en qué etapa se podría impugnar? Y en relación con el dinero en las campañas electorales, ¿qué opinión le merece el hecho de que en el país convivan diversas formas de calcular tanto el financiamiento de gastos de campaña como el tope de gastos para cada una de las campañas? ¿Podría comentarnos además la forma en que se determina el financiamiento para gastos de campaña? En su opinión, ¿esta situación complica o facilita la acreditación de nulidad recientemente incorporada a nuestra Constitución? Muchas gracias, senadora Tagle.
Bueno, en principio me parece importante señalar que en el Estado constitucional, indudablemente que a partir de la Segunda Guerra Mundial, tenemos un Estado constitucional donde el Estado de Derecho convive, diríamos, con el Estado democrático. El Estado democrático, como tal, debe ser tutelado por las instituciones jurisdiccionales y, desde luego, hablando del tema de ese alcance que se dio a través del legislador de conceder la posibilidad de votar a los conciudadanos en el extranjero, y el proceso que usted acaba de mencionar de credencialización, pues es un proceso en el cual hay que tomar mucho cuidado en la medida en que estamos a través de un país extranjero haciendo las diligencias correspondientes para que se conlleve la credencialización con toda seguridad y se cumplan con las medidas de seguridad. Un tema que se discutió desde un inicio en relación con el voto en el extranjero fue el voto electrónico y la seguridad que podría implicar el sufragar de los connacionales desde el extranjero para votar en las elecciones federales. Por cierto, que en un principio solo podrían votar por el presidente. La visión del legislador conllevó a que se abriera la posibilidad a votar por gobernadores, ¿verdad?, de las entidades federativas en las circunstancias que así fuese. El tema de la participación del órgano jurisdiccional dentro de este proceso de credencialización, a mí me parece que en principio habría que ser muy cuidadosos en delegarle la absoluta facultad en la medida que tenemos, por supuesto, una institución que ha sido reforzada por ustedes, los legisladores, a partir de la gran reforma de 2014, justamente el 10 de octubre, en la que se nacionalizó el Instituto Federal Electoral y, desde luego, con sus 300 juntas distritales y las 32 juntas locales, pues son instituciones que están diseminadas en el país, que pueden, desde luego, asegurar la credencialización interna y el tema de la credencialización, en el extranjero, pues es un tema que nuestras delegaciones consulares tendrán que asumir y, desde luego, hacer la referencia correspondiente para las medidas de seguridad correspondientes, y, desde luego, que de resultar alguna negativa respecto a la expedición de la credencial de elector o algún acto que viola los derechos políticos electorales, tenemos el juicio para la protección de los derechos políticos electorales, en los que, por supuesto, en las instancias correspondientes, el Tribunal Electoral deberá de analizar ese tipo de actos para la legalidad o no de los mismos y, desde luego, restaurar el derecho fundamental del ciudadano a votar. Esas serían, en un primer momento, la primera apreciación de la credencialización correspondiente. En cuanto a la segunda pregunta, que se refiere usted a los topes de campaña, si no mal recuerdo, desde la reforma de 2007-2008 y después la reforma de 2014, la tutela de la norma, debido también a la potestad del constituyente permanente, pues llevó justamente a tratar de buscar una equidad en la contienda entre los diferentes partidos y sus candidatos, y a través de eso reguló, ¿verdad?, los financiamientos para las campañas políticas y tratar de manera pues pareja, diría yo, en ese tipo de financiamiento público. Desde luego que el financiamiento es una forma de difundir los programas, los ideales, la ideología de cada uno de los partidos, y el hecho de que se les dé la posibilidad de financiamiento y que se les dé topes de campaña, si nos referimos a los partidos en sí, pues están bien señalados en el artículo 41 constitucional, y en relación a los topes de campaña para las candidaturas independientes, pues es un tema que me parece muy interesante y habría que revisarlo desde el escenario de los derechos políticos
de los derechos políticos electorales de sede constitucional y convencional, porque pues sabemos que en el primer momento los candidatos independientes tienen que acudir a un financiamiento, pues diría propio, pero sí fiscalizado de manera muy correcta, según la normativa, y enseguida, pues en el momento en que se les admite el registro, pues evidentemente que ya tienen un financiamiento en el cual se les da un trato proporcional, como si fuera un partido nuevo. Me parece que aún en ese sentido podría haber una cierta desventaja, ¿verdad?, en relación con los demás contendientes del escenario electoral. No sé si contesté su pregunta. Muchas gracias, senadora Tagle. Gracias. Senador Puente. Muchas gracias, senador presidente. Señor magistrado, sea usted muy bienvenido a este Senado de la República. Muchas gracias. Quisiera hacerle dos preguntas. La primera, que nos pudiera usted decir cuál sería su más valiosa característica como juzgador que lo distinguiría como aspirante a la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y también poderle preguntar acerca del modelo de comunicación política, su opinión, toda vez que creo que es algo claro, hoy no contamos con un modelo de comunicación política que acerque a los ciudadanos, que permita hacer el contraste de ideas, de propuestas claras, y que hemos, desde una opinión personal, hartado a la ciudadanía con una cantidad de spots que poco transmiten y poco los acercan a las urnas. ¿De qué forma podríamos nosotros mejorar este modelo de comunicación política que fuera un tanto más libre y que realmente motivara más la participación de los ciudadanos? Y en este mismo tema, conocer su opinión, si es que no se está atentando contra la libertad de expresión referente a las últimas resoluciones de la Sala Superior y de la Especializada, debido a sancionar algunos mensajes en redes sociales, específicamente en Twitter, de algunos ciudadanos que, por ser distinguidos socialmente, pudiera ser, pues dicen que esto afecta la equidad. Si en su opinión no se está afectando también el derecho de un ciudadano más, que es como cualquier otro, y por qué sí permitir la de aquellos que no son reconocidos socialmente y sí sancionar la de aquellos que son reconocidos o tienen un lugar especial en la sociedad. Por su respuesta y atención, muchas gracias. Muchas gracias, senador Puente. En relación a la primera pregunta, me parece que, como lo comenté durante mi alocución, una de las principales aportaciones de un juez constitucional justamente es esa experiencia. Cuando el Tribunal Electoral nació en 1996, yo ya era juez de distrito y ya estaba resolviendo conflictos de derechos fundamentales. Los derechos fundamentales no necesariamente por su, digamos, denominación dejan de ser derechos fundamentales, y me refiero a los derechos políticos electorales. El tema que pienso me permitiría hacer un aporte a la Sala Superior es participar en esa estructura humana diferenciada, con diferentes perfiles, los perfiles que tengan una capacidad técnico-jurídica en todos los procedimientos y recursos, los perfiles que tengan una capacidad o desarrollo también académico, y los perfiles, por supuesto, del juzgador constitucional. A mi parecer, el juez constitucional, y lo dije en algunas de las apuntes que referí a la lectura de mi alocución, pues son jueces que tienen un escrúpulo, una sensibilidad más profunda para hacer el juicio de contraste de una norma, de un acto, y decidir si hay inconstitucionalidad.
Ya fuimos testigos en breve término de la inconstitucionalidad que se declaró, o inconvencionalidad, perdón, de uno de los artículos, el artículo 94, ¿verdad?, de una disposición de partidos de una entidad federativa, y en ese asunto pues demostró justamente la Sala Superior del Tribunal Electoral su análisis de constitucionalidad y determinó el derecho del ciudadano, y ese es el punto clave cuando se trabaja a través de muchos años en análisis de normas, actos, y desde luego que se desarrolla también un aporte del procesalismo que refiere todos los medios de impugnación en materia electoral, llámese revisión, apelación, juicio de inconformidad, juicio para la protección de los derechos políticos electorales, tienen una forma, tienen una serie de caminos subsecuentes que son los necesarios para poder llegar al fondo. A veces la forma es fondo, se ha dicho coloquialmente. Me parece que eso también se desarrolla en los tribunales de amparo, y eso es algo que es derecho procesal, es teoría general del proceso, y hay muchos matices esenciales en todos los recursos y los procedimientos y juicios de la materia electoral. Esa sería también una experiencia que aportaría en el desarrollo, desde luego con la técnica de los magistrados, con esa especialidad, pues que fortalecería las decisiones fundamentales que requiere la joven democracia mexicana, según mi perspectiva. En cuanto a la libertad de expresión, me parece que con toda objetividad diría, todos los derechos humanos por inicio son del goce de todos los individuos y de los ciudadanos en materia de derechos políticos electorales. Me parece que los derechos humanos como tales, la propia Constitución le impone límites, y en el caso de la libertad de expresión frente a otros derechos, y refiriéndome particularmente al sistema, ¿verdad?, al novedoso sistema refortalecido 2007-2008 con las reformas, y 2014 por supuesto, pues de los medios de comunicación política, ¿verdad?, es decir, la difusión de los partidos y los candidatos, pues me parece que en ese sentido el tema de la libertad de expresión debe mantener ciertos límites. Particularmente referiría yo en abstracto, porque no me gustaría opinar sobre casos concretos, referiría en abstracto que si en una contienda se refiere en las redes sociales a algunos actos de difusión de campaña, habría que analizar con mucha objetividad y en hechos cuál es la intención atrás de cada una de esas redes sociales en la que se está justamente difundiendo una campaña en veda o desbordados los elementos del derecho. Eso serían, digamos, unos aspectos que habría que analizar en cada caso concreto. El tema que he referido en mi exposición es, el juez tiene que ser muy analítico de los hechos. El juez depende de los hechos. Hay aforismos legales en los que dice, dame los hechos y te doy el derecho. Los abogados aquí presentes, por supuesto que lo saben con toda objetividad, y pues también las señoras senadoras y senadores, que es una deductiva expresamente lógica. Entonces, yo sí sería muy cauto en el análisis de los derechos en confrontación, pero también como juez constitucional pondría mucha puntualización en saber hasta qué medida el derecho se restringe en necesidades de la colectividad, en necesidades de preservar el orden público y el interés social. Creo que por ahí está el justo medio en el que un juez constitucional debe hacer un análisis de cada caso concreto y determinar si hay que, digamos, de alguna manera, no restringir, sino delimitar el derecho, en este caso el derecho a la libre expresión, frente a la equidad en la contienda. Somos conscientes todos los mexicanos que el sistema político mexicano depende de un sistema de partidos, y un sistema de partidos que compite en la arena política requiere las medidas que el legislador estableció en el artículo 41, requiere reforzar ese valor importante que es la equidad en la contienda. Desde luego que en el momento en que exista un caso concreto donde hay que salvaguardar, llámese la libertad de expresión, el derecho a votar
como lo decía en el análisis del primer caso, me pareció que en el test de proporcionalidad había que preservar el derecho del ciudadano a ser votado, porque finalmente había sido un proceso interno del partido donde se había seleccionado, se había designado como candidato, y luego viene una modificación y se desoye su derecho a ser votado. En ese sentido me parece que hay que ser muy cautos, muy analíticos y hacer siempre un análisis entre los derechos en confrontación para tratar en primer lugar de conciliar los derechos, pero en la medida en que no se pueda hacer un juicio de proporcionalidad y señalar, en este caso tiene esta racionalidad, por tanto debe prevalecer el derecho de votar o el derecho de ser votado, si me refiero a uno de los derechos más importantes de la democracia, que es el derecho de votar. Me parece que esa sería la respuesta muy atenta y salvo mejor opinión, señor senador Puente. Senador Cervantes, por favor. Mil gracias, presidente. Mil gracias, senador. Gracias a todos por facilitarme la palabra antes. Sea bienvenido, magistrado y doctor Jorge Mesa. Una reflexión antes de hacerle la pregunta, y que tiene que ver con lo que he escuchado en sus contestaciones, sobre todo las preguntas que han hecho los señores senadores y la senadora. Es evidente que lo que el Tribunal Electoral actual, la Suprema Corte de Justicia, la Corte Interamericana, ha visto que en la colisión de derechos lo que tenemos que atender es al test de proporcionalidad, entendiendo como idoneidad, adecuación, y el test de proporcionalidad estrictamente dicho. Entre el primero es la medida, el segundo lo que tiene que ver son los hechos o el tema fáctico, y el tercero es la argumentación constitucional de ese fin constitucionalmente válido para que se justifique o no se justifique. Y de eso se va a tratar uno de los elementos sustanciales en esta reforma electoral, en esta colisión de derechos. Hemos dejado el conflictivismo jurídico de hace muchos años, dejamos de tener el sistema jurídico en una ponderación y una jerarquía tasada ex ante, y lo que hemos tenido y hemos evolucionado es a buscar más el tema de justicia y generar de esa razón la aplicación del test de proporcionalidad y el análisis de las demás figuras. Varias de las que se mencionan, se van a seguir mencionando, gravitan y que tienen que ser mandatos de maximización, mandados desde la ley, y sobre todo una respuesta caso por caso, que tiene que ver con todos esos elementos. En abstracto es bastante más complicado por ese contestar. Pero en el caso de nuestra reforma, y reforma específicamente hasta la Constitución, nosotros ya pusimos la nulidad de elecciones expresa, como por ejemplo si se violan los gastos de campaña más del 5%, o comprar y adquirir cobertura informativa, porque esto ya es una imposibilidad, o recibir o utilizar recursos de procedencia ilícita. Parecería un elemento fácil de entender en estos tres supuestos, porque afectan primeramente una norma de prohibición que al ser violada rompe la igualdad de las partes, que es un elemento esencial de la democracia, y la competencia electoral. Pero también es cierto que en la jurisprudencia se ha dicho que por violaciones a los principios constitucionales en materia electoral, sin entrar al debate si son principios de la materia electoral o si son principios de la función electoral. Y estos dos, por lo menos los constitucionalistas distinguirían niveles de interpretación. Pero atendiendo que se ha dicho que a las violaciones de los principios constitucionales también puede haber nulidad, entendiendo si ese es el caso, y usted considera que se pudiera hacer siguiéndose un criterio, ¿cuál debería ser, a su criterio, el estándar de prueba que rebase un principio fundamental de la democracia que debe de prevalecer el de conservación de los actos válidamente celebrados? Entendiéndose el voto de la mayoría que tuvo un sentido la elección. Ejemplo rápido, desde el punto de vista procesal, en materia penal el estándar probatorio se da de una manera completamente diferente tanto en el régimen anterior como en el actual, el adversarial, simplemente porque lo que está en juego es la libertad de la persona. Per se antes teníamos de manera implícita la presunción de inocencia, hoy la tenemos de manera explícita, pero siempre se condujo a través del estándar probatorio. En esta materia, si es que su criterio pudiera darse supuestos que aparte de los que ya tasados por parte de la Constitución se puede llegar a nulidades, ¿cuáles deberían ser los estándares de razonamiento que lleguen a vencer este principio de conservación de actos válidamente celebrados con respecto a entender la ponderación de que quien lo violó con respecto a la mayoría de la designación? Le agradezco de antemano su respuesta y gracias, senadoras y senadores. Ya decía magistradas y magistrados, pero no senadoras y senadores, aunque sabía que saben mucho derecho.
Muchas gracias, senador Cervantes. Bueno, el tema de las nulidades viene, obviamente, y nos hace recordar la materia de obligaciones, la nulidad relativa a la nulidad absoluta que llevamos en el derecho civil 3, me acuerdo. Pero el tema de nulidades, trasladado a la materia político-electoral, que es la que obviamente nos interesa, pues es un tema que ha preocupado desde justamente la contienda de 2006, en donde se dieron pues una serie de conflictos jurisdiccionales y bueno, pues se llegó a hacer una serie de diligencias por la Sala Superior. Ya di cuenta que me tocó hacer el recuento en el 5º distrito en el estado de Nuevo León, justamente por órdenes de Sala Superior, para en una de las contiendas más álgidas, ¿verdad?, de 2006, pues hacer el voto por voto. Y desde luego determinar si en ese cúmulo de votos había algunas cantidades correctas, excesivas y demás. A la sazón hay una acta circunstancial que levanté y no había ahora sí que diferencias determinantes. El tema de nulidades, pues bueno, tenemos que señalarlo. El legislador, el constituyente permanente, estableció las causas de la nulidad de una elección. Todos tenemos que entender, y yo lo diría en forma como juzgador, de que decretar una nulidad de una elección debe tener la máxima de la prudencia en la medida en que estamos en presencia de uno de los derechos fundamentales de la rama del derecho político, que es el derecho a votar. Cuando en una contienda se dan elementos dubitativos en cuanto a si hubo algunas violaciones determinantes, hubo violaciones dolosas y graves, que así ha calificado la propia Constitución y que después reglamenta en los artículos 75 y demás de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación, pues me parece que puntualizando la respuesta, diría yo que los estándares de prueba o los estándares de razonamiento de la prueba, ya desde el punto de vista de la teoría general del proceso, a mí me parece que sí exigen ser más meticulosos, ser más objetivos, demostrar que se dieron los elementos de determinancia, que se dieron los elementos graves y dolosos a partir del uso desbordado de financiamiento, a partir de actos anticipados y todas las situaciones graves, o acudir a los supuestos de nulidad de la no colocación de las casillas en tiempo, de los votos recepcionados en lugares diferentes, de un conteo doloso, etcétera, que son otras causas de nulidad. Habría que, en ese sentido, ser muy cautelosos para probar las causas constitucionales de nulidad. Hay que tener un estándar de probatorio y obviamente más exigente y un análisis de cada prueba mucho más detenido para ver si producen convicción. Esta sería una primera aproximación. En tratándose de otro tipo de nulidades, pues los hechos son más fácilmente demostrables. Hablar de una determinancia es acudir a análisis de hechos, y a análisis de hechos normalmente en la materia político-electoral estamos en presencia de pruebas documentales, en una primera, digamos, relación de las pruebas que se pueden desahogar, y otras podría decirse pruebas de tipo testimonial, un tanto difícil, pero pienso que para concretizar, si vamos a analizar como jueces la existencia de una nulidad por violaciones a los principios constitucionales del 41 de la Carta Magna, habría que ser muy exigentes con el estándar de prueba y obviamente mucho más exigentes con el razonamiento jurídico para darle convicción o no a una prueba. Si estamos en presencia de una nulidad de las que señala la ley reglamentaria, la ley mencionada, la ley de sistemas en materia electoral, pues ahí habría que ver que es más fácil probar que la casilla no se instaló en el lugar adecuado, que el que levantó
los votos, el cómputo y el escrutinio, no era un escrutador oficialmente insaculado, etcétera. Pero sí habría que ver en qué nivel de nulidades se está analizando la invocada por la parte actora o demandante. Muchas gracias. Gracias. Senadora de la Peña, por favor. Muchas gracias, presidente. Bien, estamos de acuerdo que lo que impera son los criterios resueltos en la reforma impulsada en la Constitución 2014, y en ese sentido hay una cuestión que es importante destacar relacionado con la redistritación en todo el país, que de manera exclusiva se determinó al Instituto Nacional Electoral. La Sala Superior resolvió diversos asuntos en los que ha analizado la conformación de diversos distritos en los que se analiza, se involucra pueblos o comunidades indígenas. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los mecanismos que deben utilizar las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia electoral cuando se aborde la redistritación que involucre a pueblos o comunidades indígenas de conformidad con los estándares internacionales, constitucionales y legales en esta materia? Y en determinado defecto, ¿qué es lo que desde su punto de vista faltaría, si es que así lo considera o no, que impulsemos en la ley? Por sus respuestas, muchas gracias. Senador de la Peña, gracias. Bueno, el tema de la geografía electoral es un tema interesante, es un tema que también se ha debatido. Conocí cuando fui a una instrucción en materia electoral a la Casa de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el estado de Baja California, que justamente una semana después había elecciones, en junio pasado, y bueno, ahí un tema que se discutía era justamente la redistritación, es decir, qué distritos estaban o no por el INE, ¿verdad?, y la autoridad competente del INE, pues estaban o eran materia o viabilidad de redistritar. El tema que usted, en este caso, de manera muy importante, comenta, es el de las comunidades indígenas. A partir de la reforma al artículo 2 de la Constitución, recuerdo, bueno, pues se dio una doble alternancia. Existen las comunidades indígenas que hay en más de 20 estados, si no mal entiendo, y en estas el legislador, el constituyente originario permanente, dejó establecido como primera premisa el que esas comunidades indígenas se autogobernaran de acuerdo con sus usos y costumbres. Este es un primer aspecto. El segundo es decir que el régimen regular, diría el régimen constitucional en materia de elección, habrá que señalarlo, no puede estar superado por los usos y costumbres, tampoco el tema de la equidad o la perspectiva de género en la contienda política en relación con la mujer puede tampoco cuestionarse, pero el punto de la redistribución en las comunidades me parece un punto muy álgido, porque tenemos zonas del centro y sur de nuestro país donde hay comunidades indígenas que se formaron desde tiempo inmemorial, incluso antes de la colonia, y bueno, a la llegada de los españoles les permitió su continuo desenvolvimiento, aun cuando hubo temas en controles políticos, ¿verdad?, que los asignaban a ciertas áreas geográficas. Entonces, si la redistribución parte del número de pobladores, del número de ciudadanos y del tema geográfico, habría que pensar, ¿verdad?, que los mecanismos que están actualmente establecidos tendrían que ser revisados para hacer pues a través del INEGI, ¿verdad?, un verdadero censo que es la realidad del número de pueblos indígenas, de comunidades, la población indígena, y desde luego si están bien, digamos, delimitados dentro de las entidades federativas. A mí me parece que es un tema muy interesante, importante, y creo que habría que pensar en esa, digamos, es un análisis de
la realidad de los hechos, vuelvo a señalar los hechos muy importantes para concluir si la redistribución de las comunidades particularmente requiere un cuidado, como parece y convengo, lo requiere, en la medida que en tanto se creen distritos, estamos en posibilidad, ¿verdad?, de dar el acceso en el régimen constitucional electoral, de acceso al voto, y desde luego respetando sus usos y costumbres de estas comunidades indígenas. Gracias, senadora de la Peña. Gracias. Senadora Pilar Ortega, por favor. Gracias, magistrado. Bienvenido al Senado de la República. Muchas gracias. Yo le haría algunas preguntas, algunas que ya hemos formulado con anteriores candidatos que son importantes y otras nuevas. Le quisiera preguntar su opinión concreta en relación a algunos aspectos que tienen que ver con perspectiva de género que ya han sido materia de posición por parte del Tribunal Electoral. Su opinión concreta respecto a estos conceptos y su posición como posible magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me refiero a violencia política de género, paridad horizontal y vertical y asignación paritaria de listas de representación proporcional para el caso de los diputados. En segundo lugar, me gustaría preguntarle si usted considera que en este momento hay áreas de oportunidad legislativa que se tengan que tomar en consideración respecto a adecuaciones en el sistema de medios de impugnación en materia electoral, que usted propondría o que usted considera, si lo hay, que tiene que hacerse alguna modificación o alguna adecuación de cara a los próximos procesos electorales. Y en último lugar, que nos dé su opinión si usted considera que la forma en que se lleva actualmente el procedimiento especial sancionador es adecuado en su opinión, y que nos diga por qué lo considera así. Gracias por sus respuestas. Gracias, senadora Ortega. El tema de la perspectiva de género es un tema que nos tiene que remontar a ser muy cuidadosos y analíticos, porque hay que admitir que hay una discriminación histórica de la mujer y que, desde luego, esta discriminación por razones socioculturales, dices, en las comunidades, hoy en día todavía se prefiere que el varón hijo, el descendiente, sea el que vaya a gobernar en una comunidad indígena y deja de lado el derecho de la primogénita, dices, de la mujer. Entonces, ese tema y su regulación a nivel constitucional a partir de 2014, en el que se está señalando una serie de reglas, de normas que de alguna manera van a ser paliativo para hacer un equilibrio muy desajustado todavía, diría yo, de la perspectiva de género. Pero el tema de la discriminación actualmente, aún con las reformas, me parece que es todavía un tema muy persistente, un tema que daña desde la perspectiva de las familias a partir de que todavía existen patriarcados. Yo creo que el hombre tiene que entender que la posición de la mujer y él, ¿verdad?, en la familia, en la sociedad en general, en las actividades privadas, actividades públicas, tiene que irse equilibrando en igualdad de circunstancias. Me pronuncio desde hace muchos años pro género, y lo digo con toda oportunidad y con pruebas. Remonto mi existencia como juzgador al año de 1987, juez de distrito a quien le consignan a una mujer, desde luego aprovechando las circunstancias, el varón la
convence para que haya un traslado de un paquete de una ciudad del país a la frontera y transporte una cantidad importante de estupefaciente. Y aprovechando no solamente su condición de mujer, sino su condición de septuagenaria y su necesidad económica, justamente acepta, porque su hija vivía en la frontera, acepta las condiciones y lleva un paquete, y llegando a la frontera la detienen y la consignan ante su servidor como juez de distrito, y analizo el caso y veo la perspectiva desde la situación de la mujer. A ver, ¿es viable que la delincuencia organizada en este supuesto analice que a una mujer más difícil que le hagan una auscultación? Sí, esa condición de mujer indudablemente que implicó que se le utilizara la necesidad económica y su edad. Mis, digamos, visiones sobre el enjuiciamiento desde entonces, 87, fueron definitivamente hacer un análisis de los hechos, a pesar de que venía un parte policíaco que la incriminaba, una declaración ministerial que la incriminaba, una cantidad importante de droga estupefaciente que también resultó heroína, y todo eso no implicó para que yo viera la condición de mujer, los hechos, su edad, y se atendiera a una atenuante para liberarla. Este hecho también se conjuga con algunas otras circunstancias con las que convengo, lo que usted decía, la violencia política. La violencia política así denominada, en tanto se trata de aquellas juzgadoras que actúan en los tribunales electorales. Fue el caso reciente del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, donde se determinó una serie de obstáculos, una serie de inaccesos a una magistrada por su condición, y resultó una resolución de la Sala Superior. Convengo que los magistrados con una visión de jueces constitucionales tienen que, cuando menos en sede jurisdiccional, a través de las acciones afirmativas, a través de las resoluciones casuísticas como estas, como la que yo menciono, o a través de las mismas, digamos, resoluciones o criterios de fuente internacional, como el caso de la jueza María Cristina Reverón contra el país de Honduras, en el cual resolvió justamente la Corte Interamericana que por su razón de mujer ella era magistrada de un tribunal administrativo político, un tribunal político administrativo del Supremo Tribunal de Venezuela, y por su razón de mujer se le negó digamos, la ratificación como tal. Ella se fue a la Corte Interamericana y la Corte resolvió. Es decir, el tema de violencia política desde luego tiene una particularidad. El ejercicio jurisdiccional por sí mismo da digamos, una potestad importante, y aquella juzgadora mujer que resuelve conflictos político-electorales, actos y resoluciones a índole, debe tener una protección en ley, ¿verdad?, para efectos de evitar la violencia política, más allá de lo que ya es pues muy continuo y se sigue viendo, senadora Ortega, que es el acoso en las instituciones públicas a la mujer por su condición, por supuesto. De tal manera que yo sí me pronuncio en cada caso que llegue a sala superior, de ser yo honrado con su decisión, ver mis resoluciones con el protocolo cuidadoso de la Suprema Corte y su aplicación continua, y desde luego con la sensibilidad, porque muchas veces el protocolo, aún existiendo un juez, un magistrado sin sensibilidad, entendiendo la calidad y las condiciones, diría yo, no solamente de discriminación, sino algunas que se disfrazan de discriminación y que en realidad se traducen en una falta de oportunidad y obstáculos para accesar o permitir el acceso de la mujer a las diferentes actividades importantes en sociedad. La paridad vertical y horizontal, por supuesto que es un tema y un gran avance. Yo también me pronuncio en abstracto, diría en casos generalizados, habrá que ver algunos más particularizados con hechos y pruebas y la demostración de los mismos, pero por lo demás, el hecho de estar resolviendo la sala superior
con mucha tingencia de infinidad de casos, ya se ven en los precedentes, obviamente decisiones en las que en los municipios se requiere una alternancia, mujer, hombre, regidores, síndicos, presidentes municipales, y en lo que se refiere a obviamente a la paridad horizontal, habría que pensar que también Nuevo León, por ejemplo, tiene 55 municipios, hay que pensar que ahí también tiene que haber la alternancia, mujer, hombre, en la postulancia por los partidos. La Constitución le ha dado la potestad de incluir en sus estatutos a los partidos el tema de perspectiva de género, pero me parece que y de los partidos, de la concientización de la mujer, de las líderes, ha irrumpido a la normatividad, y desde luego con alguna insuficiencia todavía habría que pensar en algunas, digamos, disposiciones, sobre todo en las legislaturas de los estados, en donde, con todo respeto, me parecería que habría que pensar, se deben instrumentar mecanismos normativos para que sea esto imperativo, el tema de la perspectiva de género. No sé si, creo que con eso queda contestado las preguntas, y muchas gracias, senadora Ortega. Sí, pregunta de la sociedad civil. Pues agarro esa, ¿no? La pregunta es la siguiente, magistrado. La hace el Observatorio Electoral y Estrategia Electoral. ¿Considera necesario que los magistrados integrantes de la Sala Superior hagan pública su 3 de 3? ¿Considera necesario que los magistrados integrantes de la Sala Superior hagan pública su 3 de 3? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Desde luego que el tema de las disposiciones que tienen que ver y que irrumpe justamente a partir de la ciudadanía, ¿verdad? Y luego se integra a las disposiciones del Poder Legislativo, es una importante decisión que tiende a transparentar y desde luego al tema de legitimación y de, obviamente, de honorabilidad de todos los funcionarios públicos. Yo considero que no solamente los magistrados de Sala Superior deben de presentar su 3 de 3, sino los aspirantes. En mi caso, a partir de los requerimientos del acuerdo de la Comisión de Justicia, que ustedes dignamente presiden, yo presenté de inmediato mi manifestación de no conflictos de interés, pero estaría dispuesto a presentar mi declaración 3 de 3, y quiero nada más señalar, en la medida en que las disposiciones del propio Poder Legislativo estén ya establecidas, inmediatamente lo haré. Muchas gracias. De esta manera daríamos por concluida la comparecencia del ciudadano Jorge Mesa Pérez, agradeciéndole su participación en la Comisión de Justicia y deseándole éxito en este procedimiento. Gracias. Y seguiríamos con la comparecencia del ciudadano Ricardo Ojeda